Queridos hermanos, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Me alegra mucho saludarles y poder estar esta noche con ustedes comunicando el mensaje de la palabra del Señor. Una cordial bienvenida a todos después de haber pasado este miércoles sin enseñar la palabra de Dios, este miércoles anterior. Hoy, por la gracia de Dios, volvemos a estar al aire y con el corazón y la mente dispuestos a meditar en la palabra del Señor. Así que, bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, que la paz de nuestro buen Dios inunde sus corazones, sus pensamientos en esta hora de la noche. Gracias por estar conectados, por estar atentos, por disponer su mente, por disponer su corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Así que bienvenidos, queridos hermanos, y que Dios sea hablando hoy a sus corazones. Nos alegramos y nos gozamos de poder hoy comunicar nuevamente el mensaje de la gloriosa palabra del Señor. Entonces, los que ya estén conectados, voy a pedirles el favor, si están presentes en el live, vamos a orar, vamos a encomendar este estudio en las manos del Señor. Recordemos que es la Semana Santa, que la tradición religiosa celebra, recordando los hechos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa semana antes de que Él fuese crucificado en la cruz y al tercer día resucitase de entre los muertos. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios, para que Él sea guiando y dirigiendo nuestras vidas y disponiendo nuestro corazón en estos momentos para recibir el estudio de la bendita palabra de Dios. Les invito a inclinar el rostro, los que estén conectados, a unirse conmigo en oración. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te adoramos de lo profundo de nuestro corazón en esta hora de la noche. Nos presentamos ante ti para pedirte, Señor, la guía y la luz de tu Santo Espíritu, para pedirte, Señor, que por favor dispongas nuestro corazón y nuestra mente, que muchas veces es dispersa, que muchas veces no quiere estar quieta y reposada para escuchar tu palabra. Aparta toda distracción de nosotros, Señor, y permítenos apartar este tiempo con reverencia y con prontitud para escuchar el mensaje de tu gloriosa palabra. Tu palabra, cada que se expone, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos redarguye y nos hace ver y entender cuán precioso es el Dios que nos creó. Nos hace ver cuán grandes son nuestros pecados, cuán maravillosa es la luz de tu verdad. Así que, Padre, ayúdanos a poder valorar y a entender estas cosas, disponiendo nuestro corazón para sacar el máximo provecho del estudio de tu gloriosa palabra en esta noche. Coloco delante de ti a cada uno de mis hermanos y amigos y conocidos que se conectan y que hoy estarán escuchando este mensaje. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu los redarguya, que tu Santo Espíritu les enseñe, que tu Santo Espíritu los guíe a toda verdad. Y que guíes mis palabras, amadísimo Dios, para que lo que yo enseñe a tus hijos, a tu pueblo, sea conforme a la verdad revelada en tu santa palabra. Así que colocamos este estudio en tus manos, nuestras vidas, dándote gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso, el cual, Señor, es digno de adoración y de alabanza. Bendecimos tu santísimo nombre, Señor, y te glorificamos y pedimos que seas con nosotros en este estudio, en el glorioso nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver quién está conectado con nosotros esta noche. Vamos a saludar a algunos hermanos. A la señora Ana Mora, bienvenida al estudio de la Palabra de Dios. A la hermana Yanet Orjuela, también una cordial bienvenida por conectarse y estar con nosotros siempre. Al hermano Alfredo Rincón, que fielmente se conecta con su esposa, con su hija, a escuchar la palabra del Señor. Bienvenido, hermano. Hermana Luz Estela Martín, también bienvenida. Sea Dios hablando ya a su corazón. Hermana Ofelia González, también damos la bienvenida a nuestra hermana Ofelia, que Dios la guarde y hable a su corazón también. Hermana Herminda Pinto, bienvenida. Dios hable a su vida. Hermano Jaime Díaz, su esposa, sus hijas, todos bienvenidos. Los demás hermanos que estén por allí, el hermano Alexander en Acacias, con su esposa, con su hijo, todos bienvenidos. Nos alegra mucho que estén conectados y que estén dispuestos a escuchar la gloriosa palabra de Dios en esta noche. Así que, hermanos, no siendo más, vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios esta noche. Les invito entonces a abrir su Biblia en el Salmo 19. En el Salmo 19, por favor, abran sus Biblias y vamos a dar lectura a este precioso Salmo que estamos estudiando. Ya hemos visto una parte de este Salmo, así que les invito a todos los que están conectados a que abran su Biblia y lean conmigo este precioso y maravilloso Salmo que tiene 14 versículos. Dice así la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las obras y la palabra de Dios, así titula este Salmo. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por haber leído su santa y su gloriosa palabra. Entonces, amados hermanos, en nuestro estudio de los Salmos estamos, como les dije ahorita, considerando o estudiando el precioso Salmo 19. Y recordemos que este Salmo lo dividimos en 3 encabezados. De los versículos 1 al 6 podemos ver el libro de la creación de Dios. En los versículos 7 al 11, en segundo lugar, podemos ver el libro de la ley de Dios. Y en los versículos 12 al 14 podemos ver el reconocimiento de la impotencia humana. En esos 3 encabezados hemos dividido este salmo para su estudio. En el estudio pasado vimos el primer punto, el libro de la creación de Dios, que corresponde
o correspondió a los versículos 1 al 6. El día de hoy, por la gracia de Dios, miraremos el segundo encabezado, es decir, el libro de la ley de Dios, que corresponde a los versículos 7 al 11. Por eso la enseñanza el día de hoy lleva por título el libro de la ley de Dios. Así que entonces leamos el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche, versículos 7 al 11 del Salmo 19. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Ese pues será el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche. Así que, como Dios nos ha dejado el libro de la naturaleza, que sin palabras testifica día y noche de su gloria, poder y divinidad, que nos habla acerca del diseñador, creador, dueño y señor de todas las cosas que existen, así también Dios nos ha dejado su revelación escrita en su maravilloso libro, la Biblia, también llamado la ley de Dios o la palabra de Dios. Con gran capacidad literaria y poética, el salmista presenta 7 imágenes de la ley divina, con las virtudes que emanan de su cumplimiento. De los versículos 7 al 11, el salmista describe de manera hermosa 7 declaraciones de lo que es la palabra de Dios y de lo que hace la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios. Y en eso se centrará nuestra enseñanza el día de hoy. David dice en primer lugar lo que es la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios. Así que vamos a mirar el versículo 7, parte A. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vemos ahí que David dice lo que es la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios. La ley o la palabra de Dios es perfecta. Esto quiere decir que no tiene error, que es pura ¿y por qué razón es pura la palabra de Dios? Pues porque proviene del Dios Santo, el cual es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En consecuencia, su palabra es perfecta, y aunque la palabra de Dios no brinda todo el conocimiento en todas las áreas de la ciencia y del saber, sin embargo, todo el conocimiento que brinda es verdadero y perfecto. Es perfecta en lo que revela del poder, los atributos y la perfección de Dios. Entendida en su contexto literario, la palabra de Dios nunca se equivoca en la ciencia o en la historia o en la comprensión de la naturaleza divina o humana que ella revela. Es perfecta acerca de lo que revela de la condición moral y espiritual del hombre. Es perfecta en todo lo que el hombre necesita saber en cuestiones de fe y conducta y en lo que se refiere a su salvación. Es perfecta en todo lo que Dios quiso revelar al hombre acerca de su perfecta voluntad. Es por eso que en Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, Moisés escribió inspirado por el Espíritu Santo. Deuteronomio 32, verso 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin iniquidad en él, es justo y recto. Vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que Dios es la roca cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud. Por eso la palabra de Dios es perfecta, porque Dios es perfecto, y todos sus caminos y sus revelaciones son perfectos, son rectitud. Dios de verdad, es decir, sin ninguna mentira y sin ningún pecado en él. Él es justo y él es recto. Por eso su palabra es perfecta. Así que, hermanos, por eso podemos nosotros afirmar que la ley de Jehová es perfecta. En el Salmo 18, versículo 30, el salmista escribió, Salmo 18, verso 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Es escudo a todos los que en él esperan. Dice aquí el salmista que en cuanto a Dios, perfecto es su camino, en él no hay pecado, en él no hay tinieblas, él es sin iniquidad, por consiguiente su ley es perfecta. Es acrisolada su palabra. La palabra acrisolado significa que ha sido pasada por fuego, que ha sido purificada, como dice en otro texto, en horno 7 veces. La palabra de Dios es acrisolada, purificada, no hay error. Por eso el salmista aquí afirma que la ley de Jehová es perfecta y es escudo, protección a todos los que en él esperan. Pero regresando al Salmo 19, versículo 7, nuestro texto además nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ya hablamos de lo que es la palabra de Dios, es perfecta, y ahora nos dice lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios convierte el alma. Esto quiere decir que la palabra de Dios tiene un poder eficaz, hace el trabajo que ningún otro libro puede hacer. Es decir, convierte el alma. Dicen los eruditos en hebreo que la palabra hebrea traducida aquí como convierte el alma, también puede ser entendida o traducida como revivir el alma. Es decir, trae vida nueva al alma. Hay poder transformador en la lectura, el oído y el estudio de la palabra de Dios que va más allá del beneficio intelectual. Esta palabra convierte el alma, es decir, transforma al ser humano en su ser interior, cambiando su manera de pensar y su manera de proceder, haciendo de la persona una persona nueva, una criatura nueva que aborrece el pecado y ama a Dios, que da perdón, trayendo fe, esperanza y vida eterna al hombre pecador. Eso hace la palabra de Dios, convierte el alma, transforma al ser humano cuando Dios la envía. Ella es irresistible, cambia, transforma a todo aquel al cual Dios le envía su palabra transformadora. Amados hermanos, la historia y nuestra misma experiencia testifican del poder transformador de la palabra de Dios. Miles y miles de personas han sido totalmente transformados por las enseñanzas de las verdades eternas de la palabra de Dios. Esto lo podemos ver. Personas que eran totalmente mundanas y paganas, cuando fueron expuestas a la enseñanza y a la luz de la palabra de Dios, fueron transformadas. Y ellas han podido testificar de lo que eran antes de conocer la palabra de Dios y lo que son después de la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es perfecta, en consecuencia tiene el poder de transformar el alma. Es por eso que el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dijo las siguientes palabras, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios hace al hombre una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. La palabra de Dios hace nacer al hombre de nuevo. Lo transforma de
de dentro hacia afuera, haciendo de esa persona una nueva creación que ama y sirve al Señor. Ahora pasamos a la parte B del versículo 7. ¿Qué dice Salmo 19, versículo 7, parte B? Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí tenemos la segunda afirmación de lo que es y hace la palabra de Dios. Cuando dice que la palabra de Dios es fiel, quiere decir que es confiable, certera y permanente, que no cambia, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:35. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso el salmista dice, el testimonio de Jehová es fiel. Entonces la palabra de Dios es fiel. Es una palabra que no cambia. Es una palabra que es inmutable, que pasa el tiempo y sigue siendo la misma. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O como escribió el salmista en el Salmo 119, 89. ¿Qué dijo el salmista ya en ese salmo? Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así que estos textos testifican con el Salmo 19, versículo 7, parte B, de la permanencia o la fidelidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como la palabra de los hombres que cambia. La palabra de Dios permanece a través de los tiempos. Ella es fiel, ella no cambia. Y nosotros podemos confiar plenamente en esta palabra que hemos recibido de parte de Dios. En consecuencia, debido a que la palabra de Dios convierte el alma, es fiel, cierta y permanente, en consecuencia, hace sabio al sencillo, es decir, al ignorante, al simple, porque estamos viendo en segundo lugar lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Es fiel y entonces hace sabio al sencillo. Muchas personas de educación o crianza sencillas, aunque no hayan asistido a una universidad, tienen una sabiduría prominente para la vida y la piedad porque estudian y confían en la fiel palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fiel. Tú y yo podemos confiar plenamente en esa palabra que nos ha dejado el Señor, en ese libro de Dios que es fiel, cuyas palabras no pasarán, aunque pase el mundo. Por eso el salmista dijo en el Salmo 111, versículos 7 y 8, las siguientes palabras acerca de esta verdad. Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice así, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Vemos aquí cómo el salmista confirma esto que dice aquí en el Salmo 19, donde dice que la palabra de Dios es fiel. Dice aquí que las obras de sus manos son verdad y juicio. Y fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Es una palabra que permanece para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Gloria al Señor por estas palabras maravillosas. Cuando tú y yo tomamos la Biblia, tenemos que tener la más alta reverencia y mirar este libro con la más alta estima, porque es la palabra de Dios. Es la palabra que permanece para siempre. Es la palabra fiel que transforma el alma, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, al ignorante, que trae luz verdadera y que ilumina el entendimiento de los que están en tinieblas. Ahora pasamos al versículo 8 de nuestro pasaje, parte A. Salmo 19, versículo 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón.
Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Esta es la tercera afirmación de lo que es y hace la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son moralmente rectos. Esto quiere decir que son universalmente íntegros y sin error. Son rectos porque son lo opuesto a lo torcido y a lo desviado, porque provienen directamente del Dios único y verdadero, del Creador del universo, el cual es santo, santo, santo. En consecuencia, todo aquel que conoce los mandamientos de Dios se alegra y se regocija en obedecerlos, porque son la única y recta verdad en la que podemos confiar plenamente para la dirección de nuestras almas. Es por eso que el Salmo 119, versículos 14 y 16, dice lo siguiente, en respaldo a esta verdad. Salmo 119, 14 al 16. Dice, me gozaré en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Vemos aquí que el salmista dice que se gozará en el camino de los testimonios de Dios, más que de toda riqueza. El salmista entendió que había algo más valioso que las riquezas materiales que ofrece este mundo, las cuales los hombres tienen en primer lugar en sus vidas. El salmista entendió que la palabra de Dios, que los caminos del Señor son más valiosos que el oro y la plata juntos. Y por eso dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y añade en el verso 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. El salmista está dispuesto a meditar diariamente en los mandamientos del Señor y a considerar los caminos de Dios, porque sabe que los mandamientos y los caminos de Dios son los únicos que lo pueden guiar en los laberintos que tiene este mundo, los cuales nos quieren desviar para llegar a un final terrible. Pero con los mandamientos de Dios llegaremos a puerto seguro, al reino de los cielos. Por eso el verso 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El salmista está tomando una resolución, me regocijaré, regocijarse en los estatutos del Señor. Dice, no me olvidaré de tus palabras. Es una resolución que tú y yo también debemos tomar, regocijarnos en los mandamientos de Dios y no olvidarnos de las palabras del Señor. Y en el Salmo 119, versículos 23 al 24, dice el salmista también, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Gloria al Señor. Salmo 119, 23 al 24. Dice el salmista, aunque príncipes se han sentado y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Mientras que unos pensaban en hacerle mal, en destruir al salmista, él meditaba en los estatutos del Señor, pues sus testimonios eran su delicia y sus consejeros. La palabra de Dios le aconsejaría cómo vencer a sus enemigos, cómo derrotarlos. Y es allí donde debemos acudir nosotros para tomar consejo del precioso mandamiento del Señor. Ahora pasamos al Salmo 19, 8, parte B. Dice así, Salmo 19, 8, parte B. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esta es la cuarta afirmación de lo que es y hace la palabra de Dios. Dice que el precepto o el mandamiento de Jehová es puro y alumbra los ojos. ¿Qué es la palabra de Dios? Pura. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Alumbra los ojos. Debido a que la palabra de Dios proviene de un Dios que es puro y santo, en consecuencia, la palabra misma
es pura. Un Dios puro no puede comunicarse de otra manera, sino en pureza y rectitud, amados hermanos. De la boca de Dios y de los pensamientos de Dios solo nace y proviene lo que es puro y santo. Un Dios puro no puede comunicarse de otra manera, sino en pureza y rectitud. En consecuencia, nunca tenemos que preocuparnos de que la palabra de Dios lleva a las personas al pecado o a la impureza, como muchos afirman. La palabra de Dios siempre nos llevará a una vida de justicia y santificación. Si algunas personas han hecho mal con la palabra de Dios, es evidencia de que las Escrituras han sido distorsionadas por el pensamiento y la manipulación humana. No es problema de la palabra de Dios, sino del hombre que en su maldad y en su pecaminosidad las manipula para su propio beneficio y perdición. En el Salmo 12, verso 6, dice el salmista, Salmo 12, verso 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Bendito sea el Señor, porque las palabras de Jehová son palabras limpias y refinadas en oro, de tierra, purificada 7 veces. Eso quiere decir que es perfecta la palabra de Dios. Podemos confiar plenamente en ella. En el Salmo 30, versículo 5, Proverbios 30, versículo 5 dice, Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una palabra limpia, pura. Por lo tanto, esa palabra es escudo, protección a los que esperamos en el Dios que nos ha dado esa gloriosa palabra. Por otra parte, el verso 8 nos muestra lo que hace la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios alumbra los ojos, dice el texto. Esto quiere decir que saca al hombre de las tinieblas espirituales, trayendo consuelo y esperanza, como la confianza y la seguridad que brinda una lámpara en medio de las tinieblas para alumbrar el camino. Si usted va en tinieblas y no sabe por dónde va, pues muy fácilmente caerá y se irá a un abismo o se puede romper la cara. Pero si en la oscuridad hay algo que viene y le trae luz para poder guiar sus pasos, usted se alegra y se goza. En consecuencia, la palabra de Dios es como una lámpara en medio de las tinieblas que alumbra nuestros ojos, como una lámpara en medio de las tinieblas que alumbra nuestro camino. Por eso la palabra de Dios trae luz, la palabra de Dios trae esperanza. Por eso el apóstol Pablo oraba por los efesios, en Efesios 1, 17 y 18, decía, oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que Pablo oraba por los efesios para que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento y entendieran cuál era la esperanza a que Él los había llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amados hermanos, esto que dice Pablo en Efesios 1, 17 y 18 es de suprema importancia. Lo único que puede traer luz a nuestro entendimiento es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestras oraciones deben estar enfocadas en pedirle al Señor que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos entender todas las riquezas y las bendiciones que hemos recibido de Dios. Si nosotros no entendemos lo que hemos recibido de Dios, estamos en tinieblas.
Solo la palabra de Dios puede alumbrar nuestros ojos y hacernos ver las riquezas de la herencia, que son infinitamente grandes y maravillosas. Y el salmista decía en el Salmo 119, verso 18, Salmo 119, verso 18, las siguientes palabras. Él decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí el salmista está pidiendo al Señor que abriera los ojos de su entendimiento para poder ver o contemplar las maravillas de la ley del Señor. Así que por eso nosotros debemos dar gracias a Dios por la palabra de verdad. Porque el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Desde el momento en que comencé a conocer la palabra de Dios, mis ojos fueron abiertos y comencé a ir entendiendo muchas cosas que antes ignoraba. Y comencé a desechar aquellas cosas que eran pecaminosas, pero que yo consideraba que eran buenas para mi vida. Todo esto por la luz que trajo la palabra de Dios a mi vida. Pasamos ahora al versículo 9 de nuestro pasaje. Salmo 19, parte A. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esta es la quinta afirmación que hace David de lo que es y hace la palabra de Dios. Aquí David llamó a la palabra de Dios el temor de Jehová y dice que es limpio, que permanece para siempre. Esto quiere decir dos cosas, queridos hermanos. En primer lugar, que la palabra de Dios nunca se desvanecerá, ni se corroerá, ni disminuirá, porque ella es pura, limpia y sin pecado. Por eso dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y en segundo lugar, cuando David dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, está diciendo que la palabra de Dios produce asombro y santa reverencia, porque nos revela la majestad del Dios mismo que hizo los cielos y la tierra. Aquel que lee, oye y estudia la palabra de Dios con reverencia, se encuentra con el Dios que no solamente es amor, sino también fuego consumidor. Por tal razón, la persona tendrá una apreciación apropiada de asombro, temor y santa reverencia hacia la majestad divina. En consecuencia, es un temor que permanece para siempre, porque nunca dejaremos de entender que somos simples criaturas. Nunca dejaremos de sentir asombro, reverencia y santo temor hacia nuestro eterno y santo Dios, porque somos insignificantes e inmerecedores criaturas de las bendiciones de nuestro santo y poderoso Dios. En razón de esto, el santo temor que permanece para siempre nos llevará a obedecer al Señor y a apartarnos del pecado y a vivir en santidad. Por eso dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Cuando realmente tememos a Dios, ese temor siempre estará en nosotros. Tendremos santa reverencia, porque apreciaremos la santidad y la majestad del Señor. Tendremos asombro, tendremos esa inclinación reverente hacia el santo Dios. Es un temor que permanece para siempre, porque nunca dejaremos de entender que somos simples criaturas ante un Dios eterno que le ha placido crearnos y que le ha placido darnos sus bendiciones. ¿Cómo no hemos de reverenciarle y cómo no hemos de temer? Porque Él también es fuego consumidor, no solamente es amor, sino que también no tendrá por inocente al malvado. Así que, hermanos, gocémonos y alegrémonos por el santo temor que produce la santa palabra de Dios en nuestro corazón. En el Salmo 34, versículos 11 al 14, el salmista escribió también algo acerca de esta verdad que estamos considerando.
acerca del santo temor al Señor. Salmo 34, 11 al 14. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Según este texto que hemos leído, el temor de Jehová se manifiesta en apartarnos del pecado. El que teme a Dios desea vida y muchos días para ver el bien, dice el salmista. Por consiguiente, como teme al Señor, Él guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Es decir, se aparta del pecado. Cuando hay temor verdadero en nuestro corazón, nos apartamos del pecado. Apártate del mal, dice el salmista, y haz el bien, busca la paz y sígala. Todo aquel que tiene el santo temor de la palabra de Dios y del Dios que revela la palabra de Dios, se aparta del mal y hace el bien y busca la paz y la sigue. Porque ese es el fruto del santo temor y la santa reverencia al Señor. En el Salmo 111, versículo 10 dice, Salmo 111, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí tenemos nuevamente el mismo principio. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, uno sabe cuando una persona es sabia cuando teme al Señor. ¿Y cómo sabemos que una persona es sabia y teme al Señor? Pues porque tiene un buen entendimiento. Practica los mandamientos del Señor. El que teme al Señor practica los mandamientos del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que temen a Dios porque practican sus mandamientos. Y su loor permanece para siempre. Es decir, somos personas que permaneceremos para siempre porque el temor verdadero del Señor está en nuestro corazón. Y en Proverbios 8:13, el proverbista escribió, Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Tenemos aquí el mismo principio. ¿Qué es el temor del Señor? Es apartarnos del mal. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando uno teme al Señor, por la palabra de verdad, uno aborrece el mal. Aborrece la soberbia y la arrogancia, el orgullo, el mal camino y la boca perversa. Nombra aquí varios pecados. Todo aquel que realmente teme al Señor, aborrece el pecado y se aparta del mal. Bendito sea el Señor. Por eso, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre porque cambia y transforma al pecador. Y luego dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Parte B del versículo 9. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. David resume esta hermosa cadena de 7 perlas, cada una describiendo un aspecto de la palabra de Dios. En sexto lugar, declaró refiriéndose a la palabra de Dios que los juicios de Jehová son verdad. Y en séptimo lugar, declaró que todos los juicios de Dios son justos. Así que la sexta afirmación de la palabra de Dios es que la palabra de Dios o los juicios de Jehová son verdad. Y en séptimo lugar declaró que todos los juicios de Dios son justos. En resumen, lo que el rey David quiere decir es que no hay nada falso o injusto en la palabra de Dios, porque Dios no obra injustamente. Dios siempre actúa sobre la base de la verdad porque Él es la verdad y actúa sobre la base de la justicia
porque Él es la perfecta justicia. En otras palabras, Dios es verdad y justicia. Por consiguiente, todos sus mandamientos y juicios sobre los hombres y sobre el universo son justos. La ley de Dios fue diseñada para hacer que los creyentes obedecieran a su Creador y llevaran vidas rectas. Es el propósito de la ley. Hacernos ver que somos pecadores y que solamente esa norma es la que Dios admite como comportamiento justo delante de sus ojos. El Salmo 119, versículo 75, dice lo siguiente. Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces, como estamos viendo que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y que los juicios de Jehová son verdad, todos justos, aquí nos dice el salmista, conozco, oh Jehová, es decir, por su propia experiencia dice, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El salmista había pasado por aflicciones, Dios lo había corregido, y entonces él está manifestando aquí su experiencia, él dice, conozco, por experiencia propia, oh Jehová, que tus juicios son justos. El salmista reconoce que si Dios lo pasó por aflicción fue justamente y que conforme a su fidelidad, es decir, a la fidelidad de Dios, lo afligió para que aprendiera a temer al Señor y a ser una mejor persona. Porque los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En el Salmo 119, versículo 137, dice lo siguiente. Salmo 119, verso 37 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y el salmista reconoce que Dios es justo y que sus juicios son rectos. Es decir, en Dios no hay injusticia. Y en el Salmo 119, verso 164, también el salmista escribió, Salmo 119, 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Qué maravilloso pasaje este. Dice el salmista que 7 veces al día alababa a Dios a causa de los justos juicios del Señor. Eso es tener un entendimiento claro y perfecto acerca de la justicia y la verdad de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amado hermano, la justicia de Dios le ha llevado a usted a alabarlo, a glorificarlo y a exaltarlo. Todo lo que hace Dios en este mundo es justo. El salmista dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios, aunque él mismo hubiese sido pasado por los juicios del Señor. Él alababa y glorificaba a Dios. Al considerar estos atributos de la palabra de Dios, podemos decir con confianza que la palabra de Dios es más gloriosa que lo que nosotros realmente entendemos y comprendemos. Es el libro de Dios, es el libro que nos revela la voluntad de Dios, su perfecta voluntad, sus justos juicios. Es la palabra que trae luz y entendimiento a nuestra vida, queridos hermanos. Así que, hermanos, por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí. Deseo de todo corazón que Dios haya hablado a sus corazones. Deseo de todo corazón que hoy Dios haya traído más luz acerca del valor inigualable de la santa palabra de Dios. Recuerde, amado hermano, que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Si tú hoy estás escuchando esta enseñanza y estás asistiendo a una iglesia y estás confiando en Jesucristo como su Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, fue porque la palabra de Dios transformó su alma,
convirtió su alma. Fue porque fuiste expuesto a la enseñanza y a la predicación de la gloriosa palabra de Dios. Así que glorifiquemos y exaltemos a nuestro Dios por este precioso libro que nos ha sido dejado. Es un libro que nos revela la santa y perfecta voluntad de Dios. Nos habla más claro que la naturaleza, que el libro de la naturaleza que el Señor nos dejó. En este libro podemos encontrar quién es Dios. En este libro podemos encontrar cómo podemos ser salvos. En este libro podemos encontrar qué es el hombre. En este libro podemos encontrar cómo se creó el universo. En este libro podemos encontrar todas las riquezas del conocimiento y de la sabiduría. Lo que necesitamos para vivir y actuar justa y rectamente en este mundo. Cómo ser padres excelentes, cómo ser hijos excelentes, cómo ser ciudadanos y miembros de iglesia excelentes, cómo ayudarnos mutuamente, cómo consolarnos, genuina y verdaderamente. Así que hermanos, amemos la palabra de Dios. Es un tesoro inagotable. Es una palabra purificada en horno de tierra 7 veces. Es una palabra confiable. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amados hermanos, quisiera dejarles como tarea que se aprendieran estos versículos del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y si siguiéramos leyendo, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Seguiremos meditando en este precioso salmo, si Dios nos lo permite, el próximo miércoles. Espero Dios haya hablado a sus conciencias y ustedes salgan hoy amando más la palabra de Dios y deseando más la palabra de Dios y mirando con reverencia todas las cosas que están en ellas reveladas, porque en ellas se nos revela la santa y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Ame la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, practique la palabra de Dios. Ella es vida, ella es lámpara a nuestros huesos, a nuestro camino y lumbrera donde quiera que vayamos, amados hermanos. Oremos. Padre bendito, te doy gracias y te bendigo en esta hora de la noche por haberme permitido exponer tu santa y gloriosa palabra. Te ruego, amado Dios, que estas palabras que hoy se expresaron calen nuestra mente y nuestro corazón y que nos permitas amar más y más tu palabra, porque tu palabra es perfecta, convierte el alma, tu testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo, aún al ignorante, porque tus mandamientos son rectos, que alegran nuestro corazón, porque nos dan vida y esperanza en este mundo de tinieblas. Bendito seas tú, Señor. Guarda nuestras almas y nuestros corazones, Señor, y aférranos cada día más a los principios eternos de tu gloriosa verdad. Enséñanos cada día a temer más y amar más tu palabra santa y poderosa, porque tus juicios son verdad y todos justos, porque tu temor es limpio y permanece para siempre. Bendito seas tú, glorioso Dios. Te alabo y coloco cada uno de mis hermanos y amigos y conocidos en el trono de tu gracia, y ruego que la luz de tu verdad y la luz de tu Espíritu, Señor, los lleven a toda verdad, que cuando ellos abran el libro santo y sagrado que nos has dejado, ellos puedan ver tu majestad, tu gloria, tu poder, y traer luz a sus vidas para guiar su caminar cada día.
Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Gracias a todos los hermanos que hoy se conectaron, más de 33 personas. Que Dios los bendiga y les llene de su gracia. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.